Bueno, ya se lo informaba, el día de ayer se reunieron el diputado federal del PAN, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política de Acción Nacional, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para acordar la instalación de mesas de diálogo, un proceso de diálogo que hemos aquí comentado con ustedes y lo hemos tenido en entrevista para hablar al respecto. Está nuevamente en la línea telefónica Santiago Krill. Santiago, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, feliz año y muchas gracias por la invitación al programa. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Oye, algo que no tiene que ver necesariamente con el proceso de diálogo, pero Sí. dado lo que anunció ayer por la tarde el presidente López Obrador, ¿no te sentiste un poco preocupado después de reunirte con el secretario de Gobernación, quien estuvo con el presidente López Obrador ayer? Sin duda, porque además nuestra cita fue a las 8 de la mañana. Ajá. Apenas tuve ya la noticia, pues tomé mis precauciones y estoy ya programado para tomar mi primera prueba de COVID el viernes. Pues qué bueno, y ojalá sea negativa, Santiago. Así es, está muy expansiva, digamos, esta cepa de la pandemia, como todos sabemos. Tenemos que tomar todas las precauciones por nosotros mismos y por los demás, porque somos responsables. La gente luego no entiende, no es solamente uno, sino es la familia y todos los demás, porque puede esta cepa llegar a alguien que no esté vacunado y ser verdaderamente mortal, o que tenga solamente una vacuna o que tenga algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, pues esto hay que tomarlo muy en serio, y justamente lo que decidimos con el secretario de Gobernación, después nos llamamos después de nuestra reunión, y vamos a diferir esto hasta el día 24. Ya no el 19, ¿verdad? Ya no el 19, es el 24, y vamos a instalar de una vez las 7 mesas. Sí. Habíamos originalmente pensado ir instalando, digamos, paulatinamente las mesas, y no, ya pensamos que lo mejor era la instalación de las 7 mesas, Pascal. Así había quedado el acuerdo con el presidente del partido, y así fue exactamente como ya lo convenimos. Entonces empezaremos el día 24. ¿Va a ser un proceso de diálogo, digamos, que ocurra en privado o habrá una parte pública? No, mira, tiene que ser público y transparente. Ahora, si es en tiempo real o no es en tiempo real, eso todavía no lo hemos acordado, pero lo que sí hemos acordado, y eso lo abordé con el secretario, que vamos a tener cortes informativos por mesa. Cada mesa correrá su propio calendario con su agenda de estas 7 mesas, y lo que haremos es los comunicados, digamos, al final de las sesiones, y al principio informaremos sobre la agenda de trabajo y narraremos pues las posiciones del partido y del gobierno. Hasta ahí es lo que hemos acordado. Todavía si hay algo más ya lo informaremos, pero cuando menos eso, y eso debe de reflejar exactamente lo que ahí se esté tratando. ¿Cuál es el objetivo último, digamos, el propósito principal? ¿Es de parte de Acción Nacional convencer al gobierno que algunas de las políticas, algunas de las acciones legislativas pues son incorrectas, y convencerlo del punto de vista de Acción Nacional, o es encontrar un medio camino entre la postura del gobierno y la postura del PAN? No, mira, yo creo que el objetivo central es el primero que tú dices. El objetivo central es que el país tiene problemas muy serios, problemas de violencia, problemas de salud, problemas de economía graves, medio ambiente, problemas de democracia misma. Simplemente hay que ver lo que pasó en la elección intermedia en muchos de los estados, y la participación del crimen organizado, pero también en el otro enfoque de la democracia, la polarización que está habiendo en el país. Entonces, son temas que si no se abordan con diálogo, ¿cómo se abordan, Pascal? Esa es la pregunta que yo me hago. Pues no hay otra. El instrumento, digamos, natural de una democracia se hace con el diálogo.
y se hace con los acercamientos, se hace rompiendo mitos entre los adversarios, que luego más que adversarios se ven inclusive como enemigos de exterminio. Entonces todo esto, el diálogo ayuda, no quiere decir que sea el remedio de todo, ni la panacea, pero ayuda y ayuda mucho. Entonces la idea es primero escucharnos. Llevamos 3 años, Pascal, y no nos hemos escuchado. Es una cosa increíble. En un México del siglo XXI, después de todos los esfuerzos democráticos que hemos hecho, no nos habíamos escuchado. Bueno, pues nos vamos a escuchar por vez primera con los responsables de la administración pública en cada uno de estos temas principales, y nos van a escuchar, que también es importante. Mira, el PAN es el principal partido de la oposición, pero la oposición en su conjunto, y esto hay que recordarlo, obtuvo un poco más de 22 millones de votos en la elección intermedia. La coalición oficialista, encabezada por Morena, obtuvo 20 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que más de la mitad de los mexicanos no están representados en un diálogo directo con el gobierno. Estamos conversando con el diputado federal Santiago Krill sobre el proceso de diálogo que se ha abierto entre el gobierno federal y el Partido Acción Nacional. Santiago, me decías que es increíble que pues en 3 años de gobierno la administración federal y la oposición no se hayan escuchado. Perdón que lo lleve al terreno de la semántica, pero me parece relevante. ¿Tú ves en el gobierno disposición de oír o de escuchar en este proceso de diálogo? Mira, no lo sé. Me gustaría decirte escuchar, pero no lo sé, porque es un proceso y apenas estamos acordando los términos de ese diálogo, pero no nos hemos escuchado todavía. Entonces, yo creo que ya una vez que inicie el proceso, vamos a hacer pues todo el esfuerzo de parte nuestra de escucharnos. Y yo espero que sea recíproco este esfuerzo por parte del gobierno. A ver, yo creo que no podemos ser insensibles a que llevamos 3 años y el número de fallecimientos por homicidios violentos se haya incrementado de la manera como se ha hecho, más de 105,000 hasta este momento. Entonces, esto es gravísimo, es una guerra. Esto es el saldo de una guerra. En cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, bajo cualquier parámetro. Entonces, tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Y el gobierno ya hizo un planteamiento, por ejemplo, que es el planteamiento de incorporar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas del país. Nosotros pensamos que no esa es la salida, que tenemos que hacer otras cosas. Y hay, digamos, un sinnúmero de propuestas y de alternativas, y además de experiencias mundiales, porque México no puede aislarse de lo que pasa en el mundo. Sería absurdo que en un siglo que estamos totalmente mundializados, internacionalizados, globalizados, no veamos otras experiencias. Entonces tenemos que escucharnos mucho primero los diagnósticos. ¿Cómo ven ese diagnóstico? ¿Estamos de acuerdo en esas cifras o no estamos de acuerdo en las cifras? ¿Estamos de acuerdo que el principal problema generador de esas cifras es el crimen organizado? Sí, ¿cómo se está abordando? ¿Quién lo está abordando? ¿De qué manera? ¿Por qué? Todo eso lo debemos de saber. ¿Por qué? Porque representamos a esa otra parte de México que quiere saber y quiere escuchar y quiere alternativas de solución. El objetivo final del diálogo, claro que son encontrar soluciones para México, pero el diálogo no puede darse a base de una claudicación en lo que nosotros pensamos es el camino, y también debemos estar abiertos a entender las razones por las que se adoptan ciertas políticas. Claro. Oye, Santiago, déjame que escuchemos, por favor, la audiencia y tu servidor, lo que dijo hace un momento el secretario de Gobernación en la conferencia mañanera sobre este acercamiento con representantes del PAN, por favor. Sí, por favor.
decir que el señor presidente nos instruyó a mantener un diálogo con los partidos políticos opositores. En el caso del Partido Acción Nacional, derivó de una carta que el diputado Santiago Krill envió al señor presidente y me instruyó atenderlo, platicar con él y plantear la posibilidad de que se iniciaran, tal y como lo señalaba en su carta, una serie de encuentros, se abriera un diálogo con las otras fuerzas políticas, específicamente en ese caso con el Partido Acción Nacional. Bueno, un diálogo con las fuerzas políticas. Creo que es importante subrayar la palabra diálogo. Así es. Y es importante subrayar tres cosas. Mira, el presidente dijo en la mañanera que aceptó el diálogo a la carta que le enviamos por parte del Partido Acción Nacional. Sí. Lo siguiente, dijo tres cosas. Abras el diálogo, bueno, pues ya está abierto. Uh-huh. Segundo, con todos los partidos, lo cual nos parece muy correcto. Nosotros no queremos ser los interlocutores únicos. Así no se construye la pluralidad en un país, ni mucho menos la democracia. Entonces, que sea un diálogo plural. Y tercero, algo muy importante que hay que repetirlo, Pascal, y eso es lo que yo inicié diciendo cuando nos reunimos con el secretario de Gobernación y el sistema PAN. El presidente dijo, hágase ese diálogo sin cerrazón, que para mí es lo más importante. Francamente, digamos, de todo lo que se ha dicho, eso es lo importante, lo que dijo el presidente. ¿Por qué? Porque eso sí da pauta, pues para que no existan anatemas, es decir, temas que no se puedan tratar. Eso da pauta para que por más opuestos que estemos en distintos argumentos, pues nos escuchemos, y vamos a ver si podemos ir encontrándole un camino que sea un camino que se siga ya en el resto de esta administración y de las siguientes. Mira, esto, Pascal, también es algo cultural. ¿Por qué? Porque todavía mucha gente, inclusive dentro de mi propio partido, ven un diálogo como algo malo, uh-huh, como si fuéramos nosotros a ceder, a conceder, como que hay algo oculto, como que hay un interés o personal o espurio ahí de por medio y que por eso se impulsa un diálogo, y, en fin, así uh-huh, son los extremos. Justamente o que se utiliza con fines de distracción y de ganar tiempo, ¿no? También es otra interpretación. Es otra interpretación. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer del diálogo una cultura. Uh-huh. Una cultura que nos permita, a base de dialogar, encontrar la salida. Así la han encontrado todos los países, y te voy a decir otra cosa. Sí. Así la hemos encontrado nosotros también, pero luego se nos olvida. Este país ha podido avanzar por diálogo. A ver, así construimos el Banco de México, así construimos el INE, así construimos la pluralidad, así construimos el México moderno, el México exportador, pues a base de diálogo. Todo esto que representa, digamos, la modernidad o el adelantamiento que tiene México en ciertas materias, no en todas, pero en ciertas materias, pues sí, vamos adelante. Se construye a través de diálogos que se traducen en negociaciones y eventualmente en acuerdos. A ver, el acuerdo del IFE inicial que a mí me tocó, pues es un acuerdo entre opositores y el gobierno, es un acuerdo entre adversarios políticos. La reforma en materia de derechos humanos que sacamos adelante en el 2011, pues fue una reforma entre todos, porque fue por unanimidad y pues todos éramos adversarios políticos de todos los partidos, nos pusimos de acuerdo. Y son cosas buenas que le han pasado a México, así lo hicimos también en el caso de todas las leyes de transparencia, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las agencias económicas que le han hecho mucho bien al país, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto de Telecomunicaciones del país. Bueno, y pues la apuesta es que con este gobierno también se podrá entablar un diálogo pues con resultados o potencialmente con resultados semejantes. Lo estaremos viendo, Santiago. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y entonces, pues a partir del día 24 estaremos muy atentos a este proceso. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, Pascal, y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. No, al contrario, gracias por tomar la llamada. Santiago Krill es diputado federal del PAN y presidente de la Comisión Política
de ese partido político.